Un gustazo tener esta comunicación virtual. Esperemos que más adelante algún día haya una en la radio, en persona, que siempre es un placer y es mejor, podemos llevarnos unos mates, pero esta será la primera charla con un talentoso músico, guionista, actor, productor, toca varias cosas, como ahí está la guitarra, pero estamos acostumbrados más a verlo tocar la melódica, la pandereta he visto, etcétera, y una gran voz. También del sindicato de hijos de, veo que dice, porque bueno, hijo del maestro Alejandro Dolina, y obviamente se ve que lleva el arte en la sangre. Así que un placer para mí tener esta charla con Martín Dolina, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ante todo pido disculpas por ser casi un músico, digamos, rasguñando el título, porque eh, soy uno de esos que mucho abarcan y poco Ah, aprietan. Y entre tantas cosas, en realidad no me he especializado en nada. Entonces, esto de la música es una partecita donde más que nada canto y el resto de las cosas son como pequeños acompañamientos de eso, ¿no? suele pasar, suele pasar. Igual la voz ya es un gran instrumento y a vos te funciona muy bien porque está clarísimo en el trío Sin Nombre, que es la banda, el trío que acompaña a La Venganza Será Terrible, programón radial que tiene más vida que yo por lo menos. No sé si vos eras un pequeño cuando arrancó el programa, me imagino. No, cuando empezó yo justo nacía, estaba naciendo hace ese año, digamos, ¡Qué salió loco! en el 85 y yo en agosto del 84 nací, así que más o menos tengo la edad del programa. Cuando me olvido cuántos años tengo, pregunto cuándo nació el programa. Así es más fácil la asociación, pero ahora estás tocando en ese programa tan grosso que tanto hemos disfrutado. Te contaba la otra vez cuando nos conectamos que fui a verlo en 2015. No puedo Mm, recordar en qué teatro, pero fue en el 2015. Y estaba saliendo por Radio del Plata en ese momento, me parece. mm. Y la verdad que es un gustazo escucharlos, tienen unas voces bárbaras, armonizan de una forma perfecta, es hermosa, con tu hermano Ale, con Manuel Moreira también, y Sí. ahora en esta forma virtual, y voy a aprovechar a consultarte cómo están llevando esta nueva modalidad. La verdad que arrancó esta pandemia con el trío sin nombre sin saber cómo íbamos a hacer, porque ellos, los que hacen el programa, es decir, Barton, Gillespie y mi padre, bien pueden hacer las cosas cada uno desde su casa porque no necesitan tocar a la vez, digamos. Nosotros sí. Entonces esto del Zoom no nos servía. Y dijimos, bueno, vamos a justificar el sueldo de la radio haciendo algo que lo amerite y empezamos a grabar las canciones que nos solicitaban. Para explicar un poco lo que hace el Trío Sin Nombre es presentarse en un programa de radio y la gente hace pedidos y nosotros los satisfacemos en el momento. Sí lo A sabemos, la si no lo carta sabemos, vendría a ser como a a la la carta, carta. sí. Sí, por supuesto tenemos un repertorio que vamos ampliando y que vamos ensayando y aprendiéndonos cosas y postergando pedidos que decimos, che, este tema está bueno, pero no lo sabemos todavía. La Claro. próxima lo hacemos. Esto, Eh, ustedes están tocando como parte del programa, que es una media hora de las 2 horas que sí, dura, a las medianoche de los viernes, si no me equivoco ahora, jueves y viernes. jueves y viernes. Arrancó hace 12, Hace ¿cuántos años? tanto, sí, hace tanto tiempo sí, de 2008, sí, 12 años. No, todavía no puedo creer que hayan pasado 12 años. Me siento todavía un iniciado, un recién iniciado en el programa. Y ya estuve más tiempo que Stronati. Este, ¿Y pero cómo bueno, arrancó? Porque vi que las primeras presentaciones fueron en Mar del Plata, ¿puede ser? exactamente, sí. La cuestión fue que fue el año que Rolón se iba del programa. Ese Ujú. fue el primer año que Rolón no estuvo en el programa. Y entonces, para acompañar a Dolina en la parte musical, mi viejo lo llamó a Manu, a Manuel Moreira. Y nosotros estábamos en Mar del Plata y dijimos, bueno, te damos una mano para hacer como un estilo más de nuestro repertorio, más Beatle y qué sé yo, que con Manu y Ale lo mamamos desde nacimiento. Mm. Y, y entonces armamos unas canciones, no nos habíamos propuesto nada, simplemente estábamos ahí en ese momento. Y de repente llegó el momento de volver de las vacaciones, de la gira del programa marplatense, y nos quedamos. Y de hecho, nunca, por desidia, nunca nos pusimos nombre ni nada por el estilo. Y Barton un día nos tenía que presentar y dijo, bueno, el trío sin nombre. Es muy bueno el nombre igual, me parece.
espectacular, se nota que tiene ingenio. Toda persona que participa de ese programa tiene un ingenio impresionante y talento en lo artístico, y eso es lo que lo hace tan, tan lindo, ¿no? Y tan talentoso, hace tantos años. Quienes tuvimos la suerte de verlo en persona sabemos que aparte es un show teatral, prácticamente, Claro. más que radial, ¿no? Y te iba a consultar cómo se vive eso, no sé si vos tuviste alguna otra experiencia radial más allá que esta, pero esta es muy particular, es única. Sí, no, nosotros, digamos, el trío sin nombre está más acostumbrado por historia, digamos, pues, separada de cada uno y juntos estar en teatros y no en radio. Pero en realidad eso es algo que, que nos excede a nosotros, es algo del programa. El programa sale por radio, pero es un evento cultural público en un teatro. Es como si fuese digamos, una presentación, un concierto o una obra de teatro, lo que sea, pero siempre está enfocado, digamos, el enunciante está hablando le está hablando al público presente y no al oyente. El que más, digamos, el que más hace hincapié en que sigue siendo un programa de radio es el rol de Patricio Barton, que también lo hacía Rolón en su momento. Pero nosotros todo lo que armamos lo armamos para el público en vivo. De hecho, nos cuesta mucho a nosotros cuando, por ejemplo, en este momento de Claro. pandemia que no estamos con público presente, arreglárnosla porque la gracia de lo que hacemos nosotros es estar ahí en el momento. Es lo que sucede ahí, que armamos un tema en 3 minutos, que surgió ahí, que la improvisación, etcétera. Y lo que sí hicimos en esta pandemia es tratar de grabarlos bonito, Claro, los temas que normalmente aprovecharon y le hacemos. metieron mano. Yo te digo, yo veo que los comentarios de la gente, y adhiero, dicen, por ejemplo, parece de disco esto, parece armado como con una producción. No sé si ustedes mismos hacen la producción o cómo se maneja. Sí, el encargado cada uno graba su parte mediante una primera maqueta que manda en general Ale, digamos, donde nosotros grabamos encima de eso y después Ale termina de editarlo y de subirlo. Y de pasárselo a los de la radio, digamos. Suena muy bien. Y bueno, nosotros estamos agregando cosas porque, bueno, ya vamos, no sé, más de 120 temas, una cosa No, así, y es un montón y hemos agregado repertorio de cosas que no veníamos haciendo, como los dibujos animados y cosas por el buenísimo. estilo. A mí me gustó Que- mucho lo de los magios, de los Sí, Simpsons. Qué bien, sí, porque tremendo. aparte es un tema para voces, para arreglos vocales. Eso, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió que sea específicamente de dibujos? Porque tantas Lo habíamos, opciones. nosotros teníamos en nuestro repertorio algunas pequeñas canciones y habíamos hecho alguna que otra por separado, digamos, habíamos hecho, me acuerdo ahora, El Inspector Gadget, Ah, habíamos hecho Las Tortugas Ninjas y algunas cosas más. Y un día dijimos que teníamos que hacer como un mix de canciones de dibujos animados. Y eso quedó, como tantas ideas del trío sin nombre, quedó, digamos, en el medio de la nada. Y después de eso vino la pandemia y empezamos a hacer canciones y canciones y en un momento dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer alguna otra cosa. Y surgió la idea esa de decir, bueno, estas canciones que piden, que habían pedido varias, de la Pantera Rosa, etcétera, eh, dijimos, bueno, empecemos a cumplir estos pedidos que venimos postergando y había muchos y la gente se copó y ese rebote abrió una puerta para hacer más. a mí me parece que igual también hay algo que es que ustedes me estás nombrando muchos dibujos de cierta época, no dibujos actuales, en los Exacto. 80s, 90s, y es una época en la que los dibujos tenían una banda sonora muy buena, ¿no? Entonces pueden Exactamente. aprovechar también. No sé si con las de ahora Sí, podrá pasar lo mismo. la estructura de los dibujos animados de los 80 tenían una canción donde te contaba la historia más o menos de cómo era ese dibujo animado y digamos, te nombraba cómo se llamaba el dibujo animado en algún momento. Claro. Entonces ese es digamos, nosotros decimos que la única regla que hay es esa, que sea un dibujito animado clásico, que sea una serie y que más o menos la canción sea de ese estilo, de los 80 que te presentaba un poco cómo era porque hay mucho de... Por ejemplo, uno de los más pedidos es de Dragon Ball, pero son como canciones, es género canción directamente. Y es meternos en algo de lo que estamos tratando de abrir una puerta para salir, no para entrar. Claro, sí, Dragon Digamos, Ball tiene demasiados adeptos, o sea,
Siempre te Sí, van a pegar. pero repertorio de canciones tenemos, es decir, eso no estamos falto. En cambio, de dibujitos animados, decimos, bueno, que sean de este modo, como que esa puerta que sea de ese estilo. Y todo remite un poco a la memorabilia, ¿no? Como esa cuestión de dibujos animados de gente que ya no ve dibujos animados. ¿Sabes qué te iba a decir también? Que está el factor de las edades, porque este programa, que tiene, como vos decís, 36 años, me parece, si se viene el cálculo, Sí. debe tener público muy variado. Yo estoy en un rango, hay gente que deben ser, no sé, cuarentones, cincuentones o más, que lo vienen escuchando hace un montón. No sé si varía en base a eso los pedidos que hacen o la actitud que tienen respecto a las canciones que hacen ustedes hace tantos años ya. Eso es un misterio. El público del programa es un misterio porque se va renovando, obviamente, de generación en generación. Mucha gente dice, bueno, sí, mi abuela, mi mamá lo escuchaba y yo lo escucho por mi abuela, pero además hay gente que deja de escuchar el programa y tiene sentido. Es decir, ser fan del programa durante 36 años es un poquito patológico, digamos, pero no, igual está bien. Yo Háganlo, háganlo. lo quiero fomentar, pero la verdad que es cierto. La gente, mucha gente se acerca al programa en horarios de estudio, digamos, de 2 de la mañana. Uno está, qué sé yo, estudiando para un examen en la universidad y se acerca al programa como para cierta compañía nocturna. Ujú. Y de repente consigue un trabajo, se convierte en Claro. un señor y abandona el programa. Y bueno, y así es como nacen también nuevos. Pero tampoco es el rango etario único, el de estudiantes universitarios que estudian. Hay gente que permanece, hay gente que los descubre tarde, digamos, como de grande. Es muy amplio el rango etario del programa. Y nosotros, con lo de los dibujos animados, supongo que apuntamos a treintañeros, cuarentañeros y esos son los que más se divierten. Después veo mensajes yo de gente que dice, gente muy grande que, digamos, ya era grande cuando estaban esos dibujos animados que dicen, no la conocía, muy linda. Y jóvenes que se meten en el mundo de esos dibujos animados por la canción. Mira que bueno, les Así que deberían hay de pagar una todo. comisión. Sí. Lo que sí unifica a todos son los Simpsons. Todas las canciones de los Simpsons la conocen todos. Claro. Y sí, como los Beatles, que ustedes también hacen mucho tema Sí, de los Beatles. exacto. ¿A quién no le Exacto. gustan los Beatles? Bueno, ahí tienes para todos los gustos. Que justamente ustedes tienen versiones muy lindas de muchos temas de los Beatles y de otras bandas, ¿no? Obviamente, pero vos me decías que todos mamaron eso de chicos. Te iba a consultar, Sí, vos de chico en tu casa, ya sabemos que arte había seguro, pero ¿qué se escuchaba? Porque vos empezaste cantando desde pequeño. sí. Curiosamente, los Beatles lo escuchaba más por mi mamá que por mi Mirá. papá. Es decir, con mi papá escuchaba mucho y más que escuchar, yo lo veía a él, digamos, cantar o tocar con los guitarristas que venían, que uno de ellos era Rolón, y cantaban canciones no solo de tango, digamos, de canciones criollas, etcétera, yo tuve un acercamiento atípico, digamos, para alguien de mi edad a ese estilo en ese momento, pero los Beatles y mucho del rock nacional vino por el lado de mi mamá, que, digamos, también yo soy 4 años más chico que mi hermano, y Sí, también fui heredando sus gustos musicales que iban paso, sí. surgiendo más adolescentes, de repente conocía Nirvana y cosas por el estilo. Pero los Beatles estuvieron siempre ahí, siempre estaban, es decir, los conocía antes de saber que los conocía, por ejemplo, que había canciones que sí las conocía ya y decía, bueno, me acerco a un disco de los Beatles y de repente los conocía todos los temas. ¿Y tu hermano tocaba antes de que vos empieces a hacer música? O sea, ¿también mamaste un poco el tema del interés musical por cómo tocaba él o tu padre tocaba No, en casa? no, eso fue... El arte en general en mi casa no fue impuesto, Ujú. sino que estaba ahí, digamos, como Claro. que de repente había un libro en la mesa y uno lo agarraba, había un disco y uno ponía play o lo que fuere. Pero en general no fue algo impuesto como uno puede llegar a imaginarse a mi papá diciendo, mira Martín, ahora te voy a hacer escuchar una cosa que te va a cambiar la vida, Sí. o lee este libro porque a mí me generó. Nada de eso surgió de esa manera,
como consciente, sino que fue las herramientas que había en mi casa eran esas, es decir, las cosas con las que jugar eran esas, era un piano, era cantar, eran esas cosas. Ujú. Y de esa manera fue como la influencia de chico. Mi hermano empezó a estudiar música más o menos parecido a la edad que empecé yo. Él después se especializó y estudió universitariamente digamos, en composición y algunas cosas más que él sabrá decir mejor que yo. Sí, Y yo no, estudié cine claro. como carrera universitaria y nunca dejé la música, pero mis inquietudes son varias y Sí, así, yo vi así que lo vivo. primero que estudiaste, pero hasta ahí, porque no había tanto interés y eras muy peque, es piano, ¿no? Siendo muy chiquito. Sí, exactamente. Eso, mis primeros pasos fue con un profesor de piano al que no le daba mucha bola. Y bueno, Este, pobre. Sí, no, pero yo era muy chico, tenía 4 años y había un profesor que venía a mi casa y de repente venía alguno de mis padres a chequear cómo iba la clase y yo no estaba. Estaba el tipo pobre sentado al lado del piano esperando a que yo volviera y yo me había ido a jugar con los Playmobil. claro, y sí. ¿Y cuándo te volviste a acercar ya con interés a la música? Yo Empezaste calculo a que cantar muy chico, si ya a los 10 11 ya estabas sí, cantando en la opereta sí. de tu padre. Bueno, esa fue la cuestión fue, siempre se me dio lo del canto y en el colegio era como el cantante oficial de los actos y todas cosas por el estilo. Y me gustaba cantar y me gustaba también el tema de cierto disfrute del escenario, esas cosas que sí lo veía cuando acompañaba a mi viejo a la radio, cosas por el estilo, al teatro Alvear, cuando hacía el programa ahí, yo era un niño y me paraba en el costado y veía cómo la gente aplaudía o cómo cantaban y me gustaba eso. Claro. Eh, y desde ese lado, yo calculo que sí, desde los 8 9. De hecho, me acabo de acordar que cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, yo decía actor y cantante, Bien. directamente. Esa era mi respuesta seria, era esa. Y mi respuesta menos seria era que quería tener una juguetería y cerrarla, para mí. Pero esas eran Te mis falta dos esa respuestas entonces. posibles. Estás a Sí, tiempo, sí, estás a no tiempo. lo descarto, no lo descarto para nada. Te estás acercando ya a los dibujos animados, quién sabe, en cualquier momento. Exacto. Y bueno, sí, todos los dibujos animados de los 80 venían primero de unos juguetes que alguien quería vender. Y entonces empezaste a cantar de manera no estudiando, sino cantando en los actos porque te salía, porque tenías Exacto. re que oído y qué Empecé hermoso. a hacer clases de canto cuando tenía 15 años más o menos. Ah, Es una época igual rara porque la voz va cambiando y esas cosas son claro. extrañas en ese momento. Traumática debe ser. Que tienes una voz de Sí, repente. sí, sí, sí. De hecho, bueno, no me quiero ir de esto, pero cuando grabé la opereta, que era un poco más chico, tenía 11 años más o menos, Sí, ahí grabé una parte y después la tuve que regrabar porque me había cambiado la voz y había quedado como raro. Y entonces esperé un poquito para volverla a grabar. no, Y claro, es un momento que dura bastantes años de mucho cambio, de empezar a acomodar la voz de otra manera. Y iba a decir en el año 2000, sí, fue en el año 2000, se estrenó la opereta, pero en versión teatral. Y yo hice también ahí el personaje del pibe, obviamente en otra tonalidad y modificando levemente el guión para que fuera un muchacho de por lo menos 14 años, pero yo ya claro. tenía 15, 16. Esa Y era, perdón, sí, terminá y ahora sí, te. sí, no, que ahí empecé con clases de canto como para impulsar un poco más esa presencia teatral que iba a ser la primera mía. No, quería mencionar que la opereta que estamos diciendo es Lo que me costó el amor de Laura, que es un clásico muy reconocido, un disco doble, si no me equivoco, con presentación teatral, y aparte lo que vos me estás nombrando de tu participación es justamente arrancaste con todo, porque en ese material estaban Mercedes Sosa, Sandro, ¿quién más estaba? Serrat, era una cosa, Estaba una locura de Serrat, Luthier. estaba Sábato, sí, No, sí, había una cantidad de imagino que no había una muchachos ahí. conciencia real, Lelutier, los Huancahuá. no habría ¿no? una conciencia real de qué estaba pasando en ese escenario. ¿Era un juego tal vez? ¿O cómo se lo tomaba ese pibe? No, cuando grabamos el disco, digamos, las personas que grabaron el disco no fueron las mismas, digamos, no fue el mismo elenco que el teatral, pero
Cuando grabamos el disco, que yo fui a muchas digamos, grabaciones y sí, había personas ahí que imponían un respeto y una admiración increíble y yo no podía creerlo. Pero en realidad, la verdad es que yo la pasé bastante mal grabando en Lo que me costó el amor de Laura. Uno que grabo más en vivo, digamos, grabo porque es el programa, pero digo que canto más en vivo que en estudio, lo sé muy bien la diferencia, es decir, pero en ese momento yo no había grabado nunca Claro. en un estudio y no sabía la tortura que era de grabar las cosas 800 veces y pensar que todas las veces está mal. Muy frustrante para un Y chico. sí, para tener 11 años no es recomendable, no, No, es bastante difícil. Y más con esta cuestión de estar cambiando la voz, etcétera. no, no. Pero sacando eso, la grabación de las otras personas estuvo muy lindo y fue muy interesante. Y la parte teatral con otros, digamos, con otro elenco, pero también fue digamos, para mí fue era mi Disney. Yo estaba con 15 años y iba a la escuela y me iba de ahí, cantaba en el Teatro Avenida. No entendía nada de la vida, evidentemente. Después tuve que volver a aprender algunas cosas, pero esa era mi vida a los 15 años. Claro, te iba a consultar cómo fue después, porque ya es un escalón muy grosso, ¿no? Pero sí, obviamente Sí, siendo un chico, no es la misma conciencia, ¿no? Que de adulto, pero después ya empezaste a involucrarte en un montón de otros aspectos en el tema artístico, no solo con tu padre, sino en otras cosas, ¿no? Con tu sí, padre hiciste muchas cosas, has sí. escrito, compuesto, actuado y después por separado en televisión, en cine. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar también tu propio camino y hacia dónde apuntar más allá de cantar en algo hecho por alguien más? Yo trabajé mucho y trabajo mucho con mi padre, con mi hermano. De hecho, en algunos proyectos de mi hermano me he sumado algunas veces, he participado en algunas cosas digamos, como proyecto de él, pero sumando desde mi lado. Pero me gusta mucho trabajar con ellos porque tenemos un criterio muy parecido. A ver, nos peleamos muchísimo a la hora de escribir y qué sé yo, pero son peleas desde un criterio artístico similar. Entonces sabemos que vamos todos para el mismo lado y eso está bueno porque también es atractivo trabajar con otras personas y no trabajar en la soledad de la casa. Tenés una persona que te hace feedback de lo que haces. Y bueno, y me gusta mucho trabajar con ellos. También uno como propósito personal tiene el deseo de salir, digamos, de los mismos entornos familiares y decir, bueno, también voy a hacer mi propio camino y mis propias inquietudes. Y por ese lado se me dio más el tema del cine, digamos, eh, de algún modo era lo menos explorado por mi viejo. Y a mí me encanta, digamos, más allá de la cuestión de dedicarme o no, porque he hecho poco, digamos, no es que tengo una larga carrera de escritor de cosas en cine ni televisión, pero sí soy un gran consumidor y gran consumidor digamos, de teorías sobre el cine. Digamos, me gusta mucho aprender a ver cine, aprender a escuchar música, digamos, como la teoría Observador. del arte. Ok. Sí, me parece que es fundamental. Yo no creo mucho en la postura de no querer escuchar, ni ver, ni leer, ni aprender de otros para no estropear la originalidad de uno. Yo creo que cuantas más herramientas tenés, mejor. Y sí. Y ahora vos me decías que estudiaste obviamente cine, así que ¿cuál es tu propósito con el tema cine? ¿Qué te gusta más? ¿Guionar, dirigir, actuar o todo un poquito? La verdad es que no lo sé. Voy viendo lo que va sucediendo. Lo que se me da con más facilidad es la escritura. Ujú. Bueno, con más facilidad porque por empezar para hacer una película se requiere de mucho dinero, muchos arreglos, conseguir muchas cosas y conocer a muchas personas, Sí, cosa que no siempre se da. claro. Y por ahí escribir es más sencillo, hacerle llegar a alguien un guión y decirle, bueno, mira, hice esto o lo otro y colaborar con lo que uno puede. Ujú. Este, pero más allá de eso, no tengo como un sueño de filmar una película o de decir, bueno, tal cosa. Cada proyecto requiere como
van haciendo, ¿no? Y a veces, de hecho, si bien estudié cine y estudié música y por ahí de repente se me dio por escribir teatro y entonces como que va surgiendo, depende del proyecto, depende digamos, la inquietud artística antes que otra cosa. No es una cuestión de, bueno, a ver a qué me voy a dedicar primero. Es como, bueno, tengo ganas de hacer algo y de repente surge una idea y digo, bueno, esa idea es mucho mejor para teatro que para televisión por tal y tal cosa y lo que sea. Hay un hecho que es que tu viejo está hace 1000 años haciendo Sí, todo lo que existe sí, prácticamente. sí, sí. Yo lo tengo como un icono de la radio para mí como referente, pero ha hecho muchas otras cosas, también tiene libros excelentes y de todo. Me imagino que está bueno también trabajar al lado de alguien, sea tu padre o no sea tu padre, con tantos años de Exacto. experiencia, ¿no? Me imagino que debe nutrir en cierta cosa, cada tanto tal vez te tira un no, mira, esto conviene hacerlo así, así, no sé. Sí. Bueno, yo aprendí mucho, mucho trabajando con él. Hay una parte donde soy muy agradecido, que es una parte que la mayoría de la gente no puede ver, que es él trabajando, digamos, fuera del aire, digamos, fuera de cámara o fuera del aire. Claro. Y eso es un proceso que para él es difícil, pero, pero aprendí muchísimo de ver eh, cómo reacciona él ante la crítica, por ejemplo, de si me muestra algo y digamos que no tiene ningún problema, es decir, no tiene como esa cuestión de no, ¿qué me van a decir de lo que hice y qué sé yo? Tiene una forma medio caótica, pero brillante de tener muchas herramientas en la cabeza para sus ideas, como que está todo en su cabeza, está ordenado. De repente tiene momentos donde se aflige, sobre todo en la escritura de los libros, que la pasa mal, siente que no va a terminar, que no lo va a lograr, pero todo el proceso creativo, todo lo que piensa, que todas las cosas que yo puedo ver que todo tiene un porqué, digamos, toda palabra tiene una connotación, todo está pensado por algo, eso me parece brillante y digno de admirar y digno de aprender trabajar de esa manera, ¿no? Otra vez repito lo de las herramientas, pero para mí es una enseñanza muy grande, que es cuanto más herramientas tenés, digamos, más control sobre lo que haces vas a tener. Qué bueno, qué lindo. Antes de seguir, me aprovecho, Sí, ¿no? Y pregunto, ¿estás para tocar algo? Vos me dijiste al principio, le cuento a la gente que no sos guitarrista, así que te estás tomando no. un atrevimiento que agradezco mucho. Sí, sí, sí. No soy nada, quiero aclararle a la Claro. gente. Si no me puedo definir, si tengo que llenar el papelito en el avión, tengo que poner un chiste o algo así. A veces con los chicos, a veces pasa en los hoteles, en las giras, y siempre donde dice profesión pongo cualquier cosa o pongo artista conceptual, porque me causa gracia como la cuestión de decir, bueno, me considero artista. Claro. Todo eso me parece como demasiado impostado. Pero es cierto, igual esto de la guitarra no es humildad ni nada por el estilo, es una cuestión de que no sé tocar la guitarra, disfruto de tocar la guitarra, que es otra cosa Eso es lo más muy importante, distinta. eso es lo importante igual. Eso sí, eso que es lo más importante, estamos de acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a agarrarla y vamos a ver. Lo que Esta quieras. tiene unas cuerdas pre-pandemia, así que vamos a... Ahora todo es antes de pandemia, después de pandemia. Sí, 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 todo Ya es hay que así, transformar el antes de, de de por Cristo. vida, sí. Sí. Uno se va a acordar de las cosas mediante... No, porque todavía no había venido la pandemia, todavía nunca me había puesto un barbijo. Lo que quieras. No sé si es algo del material que hacen ustedes. Voy a aprovechar y voy a tirar el chivo que hasta ahora no lo tiré porque me entretuve, que es el 12 de diciembre, este sábado, el streaming de La Venganza Será Terrible para cerrar el año. Así es, cerramos el año con un streaming del programa, va a ser el reencuentro de todos los integrantes porque no nos hemos visto más que por Zoom, así como nos estamos viendo nosotros. También queremos que el público se vuelva a reencontrar con el programa. Me parece que el reencuentro tiene que ver con eso, con el público que nos suele ir a ver todos los días y es una forma de acercarnos a ellos que los extrañamos. ¿Ustedes todavía no se juntaron a ensayar o algo? ¿Va a ser esta Nada, la no. reunión? Esa va a ser la primera vez. Yo Va a haber sí lo una... vi a mi padre porque vive a 5 cuadras de mi casa y le hago mandados. Al resto no lo veo. Claro, qué lindo, que va a haber una energía importante entonces. Sí, sí, sí. Difícil de contener. También hay que contener un poco. Bueno, vamos a hacer una versión como... eh,
sencillita y sentimentaloide de Nowhere Man, para seguir con el tema de los Beatles desde el nacimiento. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's as blind as he can be, just sees one he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, leave it all to somebody else, lends you a hand. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Bravo, hermoso. Ah, qué Re linda lindo. canción. Ahora es cuando la gente dice, ¿para qué se hacía el que no tocaba? ¿Viste? No, para nada. Esto no es una falsa humildad ni nada por el estilo. Esto es verdad. Me da pudor tocar la guitarra, no toco en el programa, por ejemplo, Claro, sí. porque simplemente porque no sé. Y tengo un promedio de error del 62%, Ah, por mira, qué ejemplo. específico. Bien, bueno, te iba a preguntar porque vos no tocás la guitarra, pero tocás la melódica, que para mí es más jodida. O sea, tengo que decir, es un instrumento complicado, te hace gastar Sí, pulmón, encima al sí, mismo sí. tiempo estás cantando, o sea que estás ahí dándole. Te iba a consultar cómo Bueno, surgió que toques la melódica, ¿no? Un instrumento tan particular. ¿cómo surgió? La verdad es que no tengo idea. Estábamos viendo de qué manera meter como algún sonido que fuera medio de juguete. Nosotros siempre decimos que el Mm, Trío Sin Nombre es una banda de juguete, ¿no? Como que no tenemos percusión, entonces somos como chiquito y, y tratamos de mantener la idea del fogón, ¿no? Como esa cuestión de, bueno, a ver qué surge ahí. Y entonces estábamos pensando qué sonido podía ir con eso digamos, para las melodías, para digamos, lo que fuera lo que hace la guitarra, la primera guitarra en una banda. claro. Y pensamos, bueno, no me acuerdo qué canción, creo que fue, si no me equivoco, Shape of My Heart de Sting o Three Little Birds de Bob Marley. Y dijimos, bueno, a ver, le vamos a meter este sonido. Y quedó y no la apodamos la babosa, y no se fue más. Después le Mirá. fui sumando cosas, tocó la armónica, toco todo, mal, pero toco todo. En el programa también agregamos también un mini cinte para algunos sonidos más extravagantes. Y Sí. siempre digamos, ellos se arreglan con la guitarra y el Claro, ya bajo están con las guitarras. y a mí me dan el instrumento que queda. El hermano menor sos. Sí, desde siempre, sí. Claro. Y te iba a consultar cómo fue para vos, tu opinión, el crecimiento en lo musical, porque son 12 años de tocar con formato trío, que para mí hay que respetar el trío, porque justamente son solo 3 personas haciendo un montón de cosas que tienen que sonar prolija, porque si no, no sale. Totalmente. Y acá Sí, encima no tienen totalmente. percusión, no tienen bajo, así que es otro tema. ¿Vos sentís que hubo como una mejora, como conjunto o solo también, no? Sí, durante estos años de tanto cantar en vivo y de hacer tantas canciones también, de alguna manera logré como cantante solista
tener una voz, digamos, como si fuera, Claro, digamos, bravo. como cierta singularidad, cierta gracia para hacer algunas cosas que al principio no tenía, estaba como más para hacer, eh, digamos, coros. De hecho, al Claro. principio Manuel Moreira era como el cantante principal y nosotros acompañábamos. Ujú. Y a lo largo de, digamos, de estos años, de estos 12 años, fuimos creciendo como cantantes, tanto mi hermano como yo, y ahora los temas los separamos, los dividimos entre para cada uno cantar una estrofa. Sí, está En como general, muy bien repartido. Te iba a sí. preguntar también si ustedes dicen, bueno, yo canto esta parte, yo canto otra, cómo se Sí. organizan. En general lo hacemos, lo que es principal es que sabemos más o menos cómo sonar, entonces sabemos si alguna canción, bueno, en el agudo conviene que vaya yo porque es Claro, más vos cantás estridente o agudo. conviene que vaya tal cosa, sabemos esas cosas. Ujú. Bueno, esto te va a quedar mejor cantar a vos porque tenés mejores graves o tal cosa, o mejor dicción, lo que sea. Sí, Pero en general nunca tenemos como una discusión muy grande al respecto de qué frase cantar cada uno. Por ahí alguno en algún tema es una cuestión de gusto o que tenga algún valor simbólico claro. alguna parte, pero en general digamos, no nos detenemos mucho en eso, ya lo sabemos, sabemos cómo va a ser, qué va a convenir en cada caso. Claro, lo bueno de tantos años de compartir con la misma gente, Sí, batalla. sí, eso es lo bueno. Después podemos hablar un rato largo de lo De lo malo. malo, claro, siempre. Y ahora otra cosa que quería comentar es el tema de las giras, porque Uh, en todos estos años es un programa que gira muchísimo, no solo por Argentina, Uruguay, Francia, España, no sé, muchos. sí, El año sí. pasado, por ejemplo, estuve viendo que giraron por varios lados, no sé dónde fue el último lugar que tocaron, te quería consultar eso, que hubo. El último fue Córdoba, me acuerdo porque me agarró fiebre. Yo debo haber sido el paciente cero Claro, fuiste vos. Fui yo. No, sí, el último fue en Córdoba. El año pasado estuvimos en España, estuvimos en Madrid, Barcelona y La Coruña. Estuvimos en muchos lugares durante el año. Estuvimos, obviamente, siempre estamos en Montevideo, en el Sodre, ahí todos los años, 2 veces al año creo que vamos. Y después en cada provincia nos presentamos en muchos lugares, hacemos muchos viajes y es muy cansador y es muy triste porque ves lugares muy lindos pero no tenés tiempo de visitarlos. Claro, Es decir, muchas veces me dicen, y conociste, no sé, San Juan, y conocí el hotel y el teatro, y el lugar donde el me llevaron aeropuerto, a comer después, y el aeropuerto, sí. claro. Y después no tenés tiempo, porque vas y volvés. Y eso cansa mucho más que si hiciera unas giras largas. Por Sí. supuesto, cuando vamos a España hacemos más tiempo, pero en general en el país conozco el aeropuerto de la mayoría de los lugares y no mucho más. ¿Y les quedaron, se les cortó, les quedó pendiente o habían justo terminado y ya? No, el año pasado terminamos, de hecho creo que llegamos a hacer una este año en Avellaneda, si no me equivoco, me parece que sí, 2020, digamos. Mm, Y después teníamos toda armada toda la grilla de gira del 2020 que sigue ahí, claro. sigue, sigue en Todavía un no están archivo de debatiendo, Word. si el año que viene, ¿no? O sea, todavía no. No, no, la verdad es que estamos como estamos todos, ¿no? A la expectativa y diciendo, bueno, aparte sabemos que seguramente será de lo último en volver, ¿no? Como que se van abriendo cosas y lo último es la aglomeración de gente y Ujú. de eso trabajamos. Así Claro, que sí, juntan mucha gente ah, encima. sí, por suerte sí, por suerte nos va muy bien y somos muy, muy agradecidos de Qué eso. lindo. Ahora, hablando del streaming y para ir cerrando, ahora se Sí. viene justamente La venganza será terrible, pero hubo dos anteriores en los que también participaste vos con el trío. En la pieza de Dolina fueron dos streaming, digamos, de temáticas distintas, pero de estructura idéntica, que era, digamos, una combinación entre historias y música ejercida solamente por mi papá Ujú. y donde nosotros obramos de invitados espectrales, donde aparecíamos por video, por Zoom, como trío sin nombre. Y ahora el del 12 se trata de digamos, de filmar el programa y verlo como si estuvieran en el teatro, Claro. con algunas pequeñas sorpresillas y Sí, algún eso invitado supongo que... que no se puede decir nada, pero hay sorpresillas. Eso lo vi y me intrigó. Sí, Así que
Hablando de sorpresitas, también algo que ha pasado en estos años, me imagino, fue compartir con muchos músicos, artistas muy importantes, ¿no? Es más, en la gira del año pasado, no sé si fue específicamente en ese momento, pero también te vi con Moyo, también estaba Lucrecia Sí, López Sanz de 99 tocando con sí, ustedes. bueno, Lucre estuvo reemplazando a Manuel Moreira en algunas giras durante el año pasado y sí, bueno, es una gran amiga y tuve yo la conocí porque fui a ver Nube 9 la banda donde ella toca y dije, bueno, me voló la cabeza, Y pues sí, son los Beatles, te tiene una que crack. gustar o no, no Sí. alcance. Sí, la gente va a pensar que yo solamente hablo de los Pero Beatles, oye, hago aparte cosas de con los él, Beatles y tiene razón, tiene razón. y sí. Y te iba a consultar si tuviste alguna situación de El sueño del pibe, de yo qué loco tocar, cantar con esta persona o estar con esta persona. Por ejemplo, a mí Moyo me parece una de las personas que más admiro Bueno, y me parecería una locura, ¿no? También, por ejemplo. bueno, con Moyo no toqué, pero voy a contar la historia de Moyo porque tiene dos momentos muy lindos. Ah, mira. Uno es, yo lo conocía a Catriel de Divididos porque la novia iba a mi colegio, digamos, y un día nos encontramos en la fiesta de fin de año del programa y dijo, bueno, y acá te presento, él es Catriel, y yo digo, sí, ya sé quién es. Y me di cuenta de que Catriel escuchaba mucho el programa y le gustaba el trío sin nombre particularmente. Y nos quedamos hablando de música mucho tiempo. Y me dijo que Moyo también escuchaba el programa y que Moyo también bancaba el trío sin nombre. Entonces, bueno, eso fue como uno de esos momentos donde sentí que algo bien había hecho. Que no son muchos momentos donde sí me siento así que Hay que, estuvo hay que bien. recordarlo bien cuando pasa. Claro, claro. Para los tiempos malos trato de acordarme de eso. Y después un día, este año, grabamos una canción, no habíamos hecho nunca un tema de Divididos, y grabamos uno y se lo pasé a Catriel. Y de repente me llegó un mensaje, un audio de un número desconocido, de un tal Ricardo, ¿no? Y de repente escucho el audio y era Moyo diciendo que nos felicitaba por la versión y que le había gustado mucho. Y bueno, eso es lo que trato de mostrarle a todo el mundo cada vez que lo conozco. Mirá, le hago escuchar el audio. En el Pero no, currículum. en el currículum hay que ponerlo, sí. Una vez me elogió por un audio de WhatsApp, Moyo. Pero no, después sí, estuve con muchos músicos muy talentosos que conocí gracias al programa en algún sentido, o mi viejo, Ujú. y otros digamos, por la música. Incluso, de hecho, también tuve la suerte de tener amigos antes de dedicarme a la música que se convirtieron en personas muy talentosas, como Martín González Puig. Ay, querido Martín, sí, que estuvo Yo allí. lo conozco de hace 1000 años, y somos muy amigos, pero es un crack. O sea, Le mandamos un beso. Vamos a ver si está escuchando, le sí, mandamos un sí, beso. sí. No, es una de mis personas favoritas. Qué lindo, qué bueno, sí, es un gran tipo, se nota. Yo lo conocí en cuarentena también, pero estoy teniendo la suerte también de conocer personas como ustedes, que es un gusto poder charlar. Esperemos que más adelante sea en persona, ¿no? Sí, yo firmo donde tenga que firmar, firmo eso. Qué bueno. Bueno, a mí me encantaría entonces volver a decir que es este sábado 12 de diciembre. Las entradas están por entrada1.com, me lo anoté para que la gente vaya y Exactamente. compre. Es un Sí, precio accesible, como están siendo ahora por suerte los streaming, porque puedes verlo con otras personas, 500 pesos. sí. Está bien, yo lo pagaría. No sé si para ver esto, pero para ver algo No, la verdad que creo que va a ser lindo, que va a ser emotivo. A Mm. veces el programa es un poco, peca un poco de exceso de cinismo y de poco sentimentalismo, pero creo que este programa va a tener un poco de eso porque realmente es el momento donde nos vamos a ver después de mucho tiempo. Sí. Y eso es emocionante de verdad para nosotros. Espero que sea también para el público, que se traduzca eso en algo emotivo. Claro, no se tienen que distraer en hablar de todo lo que no pudieron hablar en este tiempo y que la gente se quede ahí como...
Bueno, nosotros tenemos la tentación de hacer un segundo programa cada vez que grabamos un Zoom, porque cuando terminamos de grabar el programa, se dicen unas barbaridades Sí, sí, que quedan grabadas ahí y que nosotros decimos, esto tendría que ser un programa totalmente sí. distinto a La Venganza, pero sería muy atractivo para la gente. Y sí, me imagino. Como oyente es un placer, la verdad. Yo quiero ver ese show porque me parece que va a estar buenísimo. Y me parece que todos lo tienen que ver. Todos lo tienen que ver porque aparte es el cierre de año. Así que hay que aprovechar. Sí, Eso me... es el cierre de año, de algún modo, vamos a ver si el año que viene podemos volver a tener el contacto con el público, el contacto entre nosotros, entre todos como de otra manera, ¿no? Y no sin tanto sin tanta tecnología, que la he apreciado y disfrutado, porque sirvió y ayudó muchísimo para que nosotros pudiéramos hacer el programa, para que personas que se extrañan se puedan ver, para un montón de cosas. Pero uno en este momento se da cuenta de la falta que hace el contacto humano con sus seres queridos y con las personas. Es como otra cosa. Cada vez que te ves con alguien o algo es un contacto, una conexión totalmente distinta. Sí, por eso está bueno el nombre que le pusieron, el reencuentro, porque significa mucho ahora. Sí, exactamente, Cobró otro exactamente, coincido. significado. Y sí. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, para mí es un gusto, me divertí mucho en la charla, muy linda la canción también, gracias por esa canción, espero que hayas estado cómodo vos también, y te quiero agradecer de parte de Susana, la productora, y mía, por esta charla. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias porque me sentí cómodo, cosa que es bastante sencilla porque en general estoy cómodo, pero, No sé, no eh, pero gracias igual. Mirá si me hacía sentir incómodo con lo difícil que es hacerme sentir incómodo. No, no, aparte hay un Muy duro. temor a hacer sentir incómodo un Dolina, ¿viste? Es como algo que... ¿Viste? Sí, pero esos son estilos de entrevistas muy distintas. Yo me divierto mucho como espectador, viendo entrevistas donde hay un entrevistador incómodo por la presencia de mi padre, porque para mí es mi papá. Es imponente. Yo Pero sí, tuve sí. la suerte de tener una linda entrevista con él hace unos años, que fue telefónica, y yo tenía un miedo, porque no hacía tanto que hacía radio, ahora estoy más canchera en ese momento, aparte te cuento, ¿no? Estaba por hacer la nota, tuve la suerte de que logramos la nota y mi hermano mayor, que tiene tu edad, me mandó y me dijo, mira estas notas, y me mandó las peores notas en las que se peleaba feo y yo estaba, no, por Para favor. eso están los hermanos. Claro, para asustar, y sí. Sí. Pero salió todo muy bien, la verdad que un placer. Se nota que la calidad de persona está ahí heredada. Así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, te agradezco y un beso también a Susana. Y por supuesto están invitadas para ver el streaming Un placer. Después les paso esos códigos benditos para verlo. Qué privilegio, muchas gracias. Va a ser un placer. Te mando un abrazo muy grande, suerte, Abrazo éxitos el grande. sábado. Un beso. Un beso. Chao, chao. Chao.